bienvenidos a una nueva edición de En Pandemia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el proyecto en el que hemos venido trabajando, que nace de una problemática que nos tiene consternados. Mi compañera Paula les comentará más sobre esto. Pau, te escuchamos. Claro que sí, gracias Santi. Este podcast es realizado con la finalidad de mostrar la realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día como sociedad y las consecuencias que ha traído la pandemia en un campo tan importante y fundamental como lo es la educación, teniendo en cuenta cómo esta afectó en especial a instituciones públicas que no tienen recursos para acceder a las mejores plataformas de comunicación, mostrándonos también la desigualdad que hay entre las entidades públicas y privadas. También queremos analizar los problemas generales de los estudiantes y docentes en esta nueva modalidad de educación remota. Por otro lado, también analizaremos la preparación que se debe hacer al momento de afrontar una crisis de esta magnitud, donde investigaremos los planes académicos de las instituciones para afrontar la pandemia, teniendo en cuenta la desigualdad que puede haber tanto en colegios y entidades públicas e instituciones privadas. Y ya por último, analizaremos las soluciones más pertinentes que hay al momento de mejorar la calidad de las clases remotas en los colegios públicos. Muchas gracias, Pau. Ahora mi compañera Juana nos mostrará un poco más de los objetivos que teníamos planteado. Juana, te escuchamos. Claro que sí. De igual forma, este proyecto nace con el objetivo general de analizar qué cambios ha dejado la pandemia en el campo de la educación, investigando cómo los estudiantes e instituciones educativas se han enfrentado a una adaptación con la virtualidad, la cual ha generado cambios tanto positivos como negativos por parte de los colegios en Colombia. De igual forma, nos planteamos 4 objetivos específicos. El primero consta en investigar qué consecuencias ha tenido la pandemia para el desarrollo de las clases en los colegios privados. A su vez, indagamos sobre las estadísticas de estudiantes que no pueden acceder a un servicio de Internet y un dispositivo tecnológico en los colegios públicos y privados. Y compararemos estos datos para observar qué diferencia porcentual hay entre los estudiantes de colegios privados y públicos. También analizamos la cantidad de profesores que están preparados para afrontar las clases remotas. Y por último, analizamos las posibles soluciones a los problemas de conexión por parte de los estudiantes de colegios públicos y las medidas de bioseguridad que se van a utilizar al momento de regresar a la presencialidad. Muchas gracias, Juana. Ahora observaremos un poco de la problemática que hay en Colombia, donde los colegios públicos no están preparados para el reto de la educación virtual, por falta de recursos como plataformas y conectividad al servicio de Internet, además de falta de elementos tecnológicos por parte de los estudiantes, mientras que las familias están en el, perdón, y familias, por lo tanto, en este sistema de emergencia, la Secretaría de Educación manifestó que mientras duraba la emergencia sanitaria, no se consideraban vacaciones, por lo que se crearon y refinaron canales de comunicación como la estrategia Aprende en Casa y el canal institucional al servicio de los vacíos, en particular para las zonas rurales. ¿Verdad, Aleja? Así es, Santi. Además, podemos ver que esta problemática puede ser analizada desde el concepto del estructuralismo. Este nos plantea que las estructuras condicionan los sistemas socioculturales y en este caso se observa claramente cómo la estructura capitalista genera que hayan unas personas privilegiadas sobre otras que no lo son tanto en factores como lo es la educación. Aunque cabe resaltar que el estructuralismo abarca el todo más no sus partes, convirtiéndose esta en un análisis de la totalidad solidaria. Eso es correcto, Aleja. También la pandemia nos mostró una vez más nuestra realidad, en donde encontramos una brecha enorme entre las clases sociales, evidenciando que aquellos con mayores ingresos económicos son muy poco afectados, mientras que aquellos que hacen parte de las clases sociales bajas no encuentran alternativas que los ayuden a lidiar con la crisis. La educación no es la excepción, y es así como la teoría estructural funcionalista nos ayuda a evaluar la organización social y la forma en la que los actores y acciones sociales se interrelacionan de acuerdo a ciertas normas y subsistemas, dándonos a entender en este caso que la educación en las escuelas públicas se ve afectada por la falta de acceso a aparatos tecnológicos y conexiones a Internet, mientras que la educación privada no pasa por dichas problemáticas. Tienes toda la razón, Santi. Frente a un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, muestra que en Colombia el 63% de los estudiantes de grado 11 de bachillerato y grado quinto de primaria de colegios públicos manifiestan no tener acceso a Internet ni computador en sus hogares. En el caso de los estudiantes de grado noveno de bachillerato, el 57% manifiesta no tener acceso a estas herramientas. A nivel regional, se encuentra que
96% de los municipios del país, menos de la mitad de los estudiantes tienen acceso a todas estas herramientas tecnológicas necesarias para recibir clases virtuales, siendo la región suroriental del país la que presenta mayores dificultades. Todo eso que nos acabas de decir es verdad, Aleja. ¿Hay algo más que nos quieras comentar sobre esto? Claro que sí, Santi. Además, desde la teoría dialéctica crítica, evidenciamos en la diferencia de clases sociales esa oposición de Hegel tanto que aborda y que Marx encuentra como una realidad conflictiva. Abro comillas. Toda la historia de la humanidad hasta ahora es la historia de la lucha de clases. Manifiesto Comunista de 1848. Continuamos abordando que la educación en Colombia es una lucha de clases, como Marx lo denota, y de igual manera es un efecto negativo del capitalismo que la teoría del materialismo nos puede evidenciar. Vale, muchas gracias, Aleja. Ahora hablaremos un poco de cuál fue la estructura que seguimos para desarrollar nuestro proyecto. Y mi compañera Melissa nos mostrará esto. Meli, te escuchamos. Sí, gracias, Santi. Bueno, la estructura que seguimos para esta investigación es la siguiente. Empezamos estudiando la población de estudiantes y profesores de instituciones públicas en los modelos actuales de la educación y los vamos a comparar con las de instituciones privadas. Es algo muy interesante, ¿saben? Y bueno, también empezamos utilizando herramientas estadísticas para conocer diferentes valores a preguntas acerca de la educación remota. También realizamos algunas entrevistas en donde hablamos con personas que están envueltas en esta nueva educación y cerramos con un análisis desde lo recogido acerca de unas posibles soluciones. Es importante resaltar que duramos 3 semanas recogiendo todos estos datos y análisis hasta que dimos con el resultado final. Listo. Empezamos también con unas observaciones de las situaciones de la educación. Luego llevamos a cabo entrevistas a profesores de un colegio distrital sobre la situación que viven en la educación remota. También realizamos una investigación sobre los estudiantes que no tienen acceso a Internet y bueno, tampoco a dispositivos tecnológicos. Continuamos con el análisis de metodologías de estudio de los estudiantes. Seguimos con unas cuantas entrevistas sobre la capacitación que recibieron los profesores de colegios tanto públicos como privados. Comparamos estos datos encontrados de colegios privados y públicos y finalizamos con un análisis de posibles soluciones de las problemáticas. Bien, ahora vamos a hablar de los resultados y empezará Juana contándonos un poco de lo que encontramos. Bueno, pues los resultados son muy importantes. Principalmente observamos que la situación actual de la educación es algo crítica en algunos casos. Esto debido a la pandemia del COVID-19, la cual ha llevado a las instituciones educativas a cambiar su plan de estudios por completo. Logramos observar que hay una gran diferencia entre los colegios distritales y los colegios privados, en donde los distritales están en una clara desventaja frente a los privados. Y ahora analizaremos el motivo de por qué. Aleja, ¿algo que Así comentar sobre esto? Así es. Muchísimas gracias. En el momento de analizar los resultados y hacer una comparación entre colegios públicos y privados, encontramos una gran cantidad de diferencias entre ellos, donde los últimos se han visto en una clara desventaja frente a la situación actual. Estos carecen de la misma calidad en la educación debido a que no han recibido las mismas capacitaciones los profesores y por ende no están preparados para afrontar una educación virtual de la misma manera en la que los colegios privados pueden hacerlo. Por otro lado, en los colegios privados se encuentra que la tasa de estudiantes que no tienen acceso a un computador no es tan alta como la de los colegios públicos. En cuanto a los colegios públicos, cuentan con una tasa del 67% de estudiantes que no tienen acceso a un computador o a Internet. Esto nos muestra nuevamente que los colegios públicos están muy por debajo en cuanto al desarrollo con los privados. Claro, Aleja. También los estudiantes han cambiado sus métodos de estudio, donde muchos de ellos admitieron que debido a la situación del estudio virtual, han dejado sus antiguas metodologías de estudio por unas más exigentes, ya que han manifestado que la virtualidad ha traído consigo una mayor exigencia y mayor cantidad de trabajos, por lo que han tenido que adaptarse a estas nuevas medidas. A su vez, también manifiestan sentirse cansados por el esfuerzo adicional que se les ha solicitado a lo largo de este año, donde se les ha exigido una mayor cantidad de trabajo en tareas y evaluaciones que son calificadas a su vez con una mayor exigencia, según lo que manifestaron los propios estudiantes. Meli, ¿algo más que comentarnos?
Claro que sí, Santi. En cuanto a los profesores de institutos distritales, todos coinciden en que Colombia es un país de una educación presencial al 100% y que ante las circunstancias de la crisis, la educación está enfrentando el reto de un trabajo remoto desde casa para la cual definitivamente no estábamos preparados en el país. Por lo tanto, los profesores, tanto como estudiantes, han debido adaptarse ante la situación. Se ha hecho frente a la situación utilizando recursos de manera personal y superando grandes dificultades como el acceso y la comunicación a los niños y niñas que carecen de ellos. Para esto, se plantearon diferentes estrategias que permitieran disminuir esta dificultad utilizando los medios masivos de comunicación, además de utilizar estrategias como la flexibilización de horarios, adaptación de temas y contenidos pertinentes a la situación. También asumiendo criterios de educación de desempeño mínimos y así darle sentido a los objetivos trazados en el plan operativo de este año. Y bueno, los resultados pueden observarse desde distintos puntos de vista. Por un lado positivo, porque no se detuvo la educación y se dio la posibilidad de entrar de lleno a lo virtual con estrategias sincrónicas y asincrónicas, en la medida de lo posible, claro. Y desde un punto de vista de oportunidades para plantear otras estrategias de aprendizaje. Sin embargo, faltan muchos recursos para implementar este tipo de educación en el sector público y sobre todo asumir una mentalidad de compromiso, responsabilidad y autonomía de parte de la población escolar. Bueno, Meli, esto es verdad. Pau, ¿algo más que comentarnos? Claro que sí, Santi. Respecto a las capacitaciones de la sede de Bogotá, implementó para el segundo semestre las capacitaciones de orden tecnológico en las instituciones educativas, en particular con la plataforma Office 360, para utilizar algunas herramientas tecnológicas como lo son Teams, Zoom, Google Meet, etc. Se convocan foros y charlas en materia de herramientas virtuales como webinar y talleres pedagógicos que intentaron cerrar la brecha tecnológica y la nueva era digital, pero que permitieron identificar también la carencia de conocimientos y metodologías de aprendizaje propias de este tipo de educación. Queda mucho para aprender y los retos son grandes, dado que Colombia no invierte en ese tipo de recursos e infraestructura propia que permite sacar adelante este tipo de métodos de aprendizaje. Es evidente que falta de capacitación de los docentes y también asumir una nueva mentalidad y muchos retos. Así es, Pau. Para cerrar, hablaremos de las conclusiones sobre esta problemática. Juana nos contará un poco. Juana. Bueno, finalmente, yo siento y creo que todos sentimos que este proyecto nos ha dejado lecciones muy importantes. La pandemia nos llegó a mostrar una nueva forma de ver nuestra vida y realidad, cambiando totalmente nuestra cotidianidad a la que estábamos acostumbrados, afectando gravemente a algunos sectores sociales y asimismo también la educación. Aleja. Tienes razón, Juana. Por otro lado, al realizar el análisis de las ventajas o desventajas que enfrentan los colegios públicos y privados de Colombia, se identifican los problemas que en su mayoría los colegios públicos enfrentan, debido a esta falta de recursos y salidas que a diferencia de estos los colegios privados cuentan, favoreciendo el desarrollo de los colegios privados frente a esta educación virtual a la que una pandemia nos ha hecho enfrentar. De esta manera se puede valorar también el papel de creatividad que los colegios emplean en el momento de buscar salidas para poder obtener un desarrollo en los diferentes colegios, pese a las dificultades y obstáculos que obtienen. Así es, Aleja. También sabemos que estas nuevas medidas de virtualidad han generado algunas problemáticas en el aprendizaje a nivel nacional en la educación. Sin embargo, de alguna manera se han buscado estrategias para mejorar y hemos llegado a conocer diferentes plataformas las cuales han facilitado de cierta manera el aprendizaje, pero también siendo conscientes que tenemos que adaptarnos a esta situación y cada uno dar de su parte para seguir teniendo una buena educación mediante la virtualidad, las cuales buscan favorecer tanto la educación como la salud y el bienestar de profesores y estudiantes. Bueno, y para cerrar, es un hecho que la pandemia nos trajo muchos problemas. Sin embargo, también nos dejó muchos aprendizajes, tanto a los alumnos como a los profesores e instituciones. Pudimos acudir a métodos o medios de comunicación los cuales nunca llegamos a imaginar utilizarlos con este fin de nuevo. Bueno, lastimosamente se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta edición de En Pandemia. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Adiós.